والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إخوان بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. En el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único, y que la paz y bendiciones de Allah sea sobre el mejor y más noble de todos los profetas y mensajeros de Allah, nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y sobre su familia y sus compañeros, los sahaba, radiyallahu ta'ala anhum jami'an, y sobre cada quien sigue el camino de ellos hasta el día del juicio. Amma ba'd, a lo que sigue, hayakum Allah ya ikhwan, bienvenidos. Regresamos a nuestra clase del estudio del hadith, estudiando el libro Bahjat al-Qulub al-Abrar del imam Sheikh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di, rahimahullahu ta'ala. Y también estamos usando los comentarios de Sheikhuna Sheikh Ubaid al-Jabari, rahimahullah. Llegamos, alhamdulillah, Juan, al capítulo o al hadith 51. Imam al-Sa'di, rahimahullah, dice: al-hadith al-hadi wal-khamsun. An Abdurrahman ibn Samura رضي الله تعالى عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن ابن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. متفق عليه. نعم, que el imam mencionó el hadith 51 que narró Abdurrahman ibn Samura, que dijo: el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam me dijo: oh Abdurrahman ibn Samura, no pidas liderazgo. Si se te concede en respuesta a tu petición, quedarás abandonado a su suerte. Y si se te concede sin que lo pidas, recibirás ayuda, es decir, ayuda de Allah subhanahu wa ta'ala. Y si haces un juramento para lograrlo y encuentras algo mejor, entonces elige lo que sea mejor y expía tu juramento. Reportado en el Sahih del Bukhari y el Sahih de Muslim, rahimahumullahu ta'ala. Empieza explicando este hadith Sheikh Abdurrahman al-Sa'di, rahimahullah, y dice: este hadith contiene dos grandes frases. La primera, que el siervo no debe pedir ni buscar el liderazgo, ni otras posiciones de autoridad sobre la creación. Más bien debe pedirle a Allah bienestar y seguridad. Pues no sabe si el liderazgo le será bueno o malo, será bien para él o mal para él. Tampoco sabe si podrá hacerlo, cumplir con ello. No sabe. Así que si lo pide o lo desea, quedará abandonado a su suerte. Y cuando el siervo, dice el Sheikh aquí, rahimahullah, cuando el siervo
quede abandonado a su suerte, no tendrá ayuda, es decir, no tendrá éxito, ni será guiado en sus asuntos, ni recibirá ayuda en ellos, es decir, ayuda de Allah subhanahu wa ta'ala en ellos. No hallará la baraka, la bendición en ello, porque pedirlo implica dos peligros grandes. El primero, dice el Sheikh, el primer peligro: la codicia por el mundo, o sea, el mundo, la vida mundana, las cosas que quieren el mundo o en la vida, y el liderazgo, es decir, autoridad que quiere sobre la gente, quiere el poder. Y la codicia conduce a la sospecha en el trato, dice el Sheikh, en el trato con la mal Allah, ¿cómo se traduce? Mal Allah, la riqueza o las propiedades o la creación de Allah subhanahu wa ta'ala. Pero aquí mal significa riqueza. Entonces, maltrato con la riqueza de Allah subhanahu wa ta'ala, o sea, toda la creación, todo lo que es suyo. Y a la arrogancia hacia los siervos de Allah. Entonces, la codicia lleva a la persona a eso, a ese querer material, querer poder, querer autoridad, simple por quererlo, simple por quererlo. Y eso lo lleva también a la arrogancia, dice el Sheikh. El segundo asunto peligroso implica una especie, dice el Sheikh, de autosuficiencia y un descanso de la búsqueda de la ayuda de Allah. Piensa que Él es suficiente y que no es necesario buscar o depender en Allah, ser paciente y depender en Allah, pero más bien Él piensa que Él es suficiente, Él tiene sus habilidades o poderes o fuerzas y Él es suficiente. Wa'iyadu billah, que Allah nos protege de eso. Y por eso se dijo en el hadith: quedarás abandonado a su suerte. La persona que no obedece aquí este hadith o que no sigue este consejo del profeta sallallahu alaihi wasallam y pide autoridad, pide posiciones, pide las plazas de autoridad, pues quedará abandonado o abandonada la persona con su propia persona o su propia suerte, dice el hadith. Pero el Sheikh dice: en cuanto a quien no lo desea, ni lo piensa, sino que le llega sin que lo pida y ve que no puede hacerlo o teme no hacerlo o no cumplir con ello, Allah subhanahu wa ta'ala le ayudará a lograrlo y no lo abandonará, porque él no se ha expuesto a esa dificultad o ese gran asunto. No se ha expuesto con arrogancia, pero le llegó y con humildad, reconoce su posición y sus poderes y sus habilidades y teme esa posición, sabiendo que será responsable por una gran carga. ¿No? Quien sufre, dice el Sheikh, quien sufre una dificultad sin su elección, la soportará y podrá cumplir con su deber con la ayuda de Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Perdón. Sigue el Sheikh rahimahullah ta'ala y dice: en este caso, su confianza en Allah el Altísimo subhanahu wa ta'ala se fortalecerá o lo hará fuerte y tendrá la capacidad y habilidad, y siempre que el siervo cumpla con su deber,
confiando en Allah subhanahu wa ta'ala, triunfará, será exitoso. No, el Sheikh dice, o sigue diciendo, y dice en el dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam, recibirás ayuda. Cuando menciona que si la persona no lo pide, pero le llega sin pedirlo, y tema que no podrá hacerlo, va a recibir ayuda de su Señor, porque no lo pidió. No se ha expuesto a esa dificultad. No es arrogante. Es evidencia, dice el Sheikh, esto es evidencia que la autoridad y otras autoridades mundanas combinan dos asuntos: la religión y el mundo, y la dunya, el din wa dunya. El din wa dunya. El propósito de todas las autoridades es reformar la religión, el din de la gente, yani su din, y su vida mundana, es decir, la dunya, las cosas de la dunya, los asuntos de la dunya. Entonces la autoridad debe reformar, rectificar y establecer para la gente bajo de su autoridad el din y la dunya. Seguridad, protección, guía, y leyes y reglas que lleva la persona a cumplir con los derechos de Allah subhanahu wa ta'ala y los derechos de los siervos. Dice el Sheikh, por lo tanto, se relaciona esto con mandatos y aquellos asuntos que son obligatorios y esos asuntos que son prohibidos. Deberes obligatorios y aquellos que son actos prohibidos, dice el Sheikh, la obligación de cumplir con los derechos de la creación igual. Primeramente con los derechos de Allah, el Creador, y después los derechos de la creación. Ambos se tienen que establecer. Lo mismo aplica a asuntos, dice el Sheikh aquí, lo mismo aplica a asuntos políticos y de jihad. Para quienes son sinceros, que tienen ikhlas, dice el Sheikh, en su trato con Allah subhanahu wa ta'ala y cumplen con sus deberes y los derechos de Allah, estas son una de las mejores formas de adoración. Pero para quienes no lo son, es decir, no tienen ikhlas, no tienen sinceridad, no han cumplido con su Señor y sus derechos sobre ellos, pues representan uno de los mayores peligros, dice el Sheikh. Uno de los mayores peligros, es decir, entrar en estos asuntos grandes. Los asuntos de autoridad, los asuntos de plazas altas o sobre los siervos de Allah subhanahu wa ta'ala. Y también pues en estos asuntos que han mencionado, en jihad, en la lucha por la causa de Allah subhanahu wa ta'ala, que no es sincero en su autoridad o en su búsqueda de conocimiento o en su lucha por la causa de Allah o en los actos de adoración que no sean con ikhlas, sinceridad, pues esto representa, dice el Sheikh, de los mayores peligros para el siervo, porque eso hace que cae en shirk. Y por eso estos asuntos, dice el Sheikh, estos asuntos grandes son fard kifaya. Fard kifaya, es decir, es una obligación comunitaria o ¿cómo se dice? Sí, fard kifaya fard kifaya significa en la Sharia que si es una obligación sobre la umma, pero si solo una parte de la umma cumple con esa obligación, cubre la obligación para toda la umma. Pero fard al-ain es diferente. Fard al-ain es una obligación para cada persona de la umma. Cada musulmán de la umma de Muhammad
tiene que cumplir con esa obligación. Entonces hay Fard al-Kifaya y hay Fard al-Ain. Fard al-Ain es una obligación para cada persona. Fard al-Kifaya es si un grupo de los musulmanes cumplen con esa obligación se cumplirá para toda la umma. No. Entonces dice el Sheikh, y pues en eso dependen muchos deberes, yani. Hay varios asuntos que son fard kifaya. Si se dice, por ejemplo, el Sheikh cambia y dice, preguntan sobre el profeta Yusuf, alayhi salatu wasalam, y dice, si se dice cómo solicitó el profeta Yusuf la tutela de los tesoros financieros, al decir en la aya donde el Sheikh aquí menciona de lo que dice, perdón, subhanallah, donde Yusuf alayhi salatu wasalam pidió y dijo, ij'alni ala khaza'in al-ard, asígname el cuidado de los almacenes de la tierra, de los tesoros de la tierra, o los tesoros del pueblo. Y esto está en Surat al-Yusuf, en la historia de Yusuf que Allah subhanahu wa ta'ala ha narrado. Entonces aquí como que contradice lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam de no pedir autoridad. Pero aquí vemos en esta aya que el profeta Yusuf alayhi salatu wasalam está pidiendo autoridad, está pidiendo una plaza, una posición, ¿no? Entonces, ¿cómo es que podemos entender esto? Dice el Sheikh. ¿Cómo se entiende esto entonces? Dice el Sheikh que se dijo que la respuesta a esto es lo que dice Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala igual menciona aquí, yani, inni hafidun alim, que en la misma historia, Yusuf alayhi salatu wasalam dice, por cierto, yo soy el guardián omnisciente, yani, yo soy el que cuida, yani, el hafid alim, yani, el que tiene conocimiento, que sabe cuidar, ¿no? Entonces aquí el Sheikh menciona y dice, solo lo pidió por este beneficio, que nadie más puede cumplir, dice. Que él es un hafid, yani él sabe cuidar los derechos, sabe cuidar la confianza, sabe cuidar y tiene conocimiento. Entonces, la preservación, dice el Sheikh, completa, y el conocimiento de todos los aspectos relacionados con estos tesoros, que él tenía conocimiento de esto, desde la buena, desde todo lo que hay, dice, en su pueblo, en su tierra, y la buena administración, él tenía esa habilidad, y establecimiento, dice el Sheikh, de una justicia plena, que era justo, y sabía que él podía hacer esto con la ayuda de su Señor. Entonces él pidió esta plaza porque sabía que nadie más puede cumplir con esto, dice el Sheikh. Así que, dice el Sheikh, al ver al rey, lo despojó de su cargo y lo nombró su líder, o líder de ese cargo, de esa posición. Ocupándole un alto cargo, dice el Sheikh. También estaba obligado a asesorar al rey mismo y a sus súbditos. Él estaba en esa posición de
organizar todo eso y pues asesorar todo eso. Y él tenía esa habilidad, tenía esa capacidad. Este era dice el Sheikh aquí que era un requisito de su cargo como gobernador sobre la riqueza de Egipto. El Sheikh sigue, dice, por lo tanto, cuando se hizo cargo de los tesoros del país, se esforzó por hacer fuerte la agricultura. No hubo un solo lugar en Egipto, de punta a punta, dice el Sheikh, de un lado a otro lado, apto para la agricultura que no se, dice el Sheikh, que por una temporada que no se sembrará durante 7 años. 7 años. Y dice el Sheikh, eso fue del conocimiento de él, de saber cómo trabajar la tierra y cómo sacar el más grande beneficio. Luego lo fortificó, dice el Sheikh, y preservó de esa manera pues esa ciencia para el pueblo. Sigue el Sheikh y menciona, dice luego, cuando llegaron los años de hambruna y la gente se vio obligada a depender de esas provisiones, se esforzó por tratar a la gente con justicia. O sea, dándole a cada persona justamente o con justicia lo que merece o lo que estaba dispuesto a dar. Impidió que los comerciantes compraran alimentos por temor, y como hacían los comerciantes, se aprovechaban de la gente, compraban todo del mercado y lo vendían a la gente a un precio alto. Entonces prohibió a los comerciantes hacer esto. Y como es bien conocido, dice el Sheikh, obtuvo pues grandes beneficios, intereses. La segunda frase, dice el Sheikh, está en su dicho, estamos diciendo la segunda frase porque el Sheikh empezó diciendo que este hadith se encuentra 2 frases o 2 oraciones importantes y grandes. Y dice el Sheikh, la segunda frase es cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: "Ida halafta ala yamin fara'ayta ghayriha khayran minha fa'ti alladhi huwa khayr wa kaffir an yaminik." Que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: y cuando hagas un juramento y luego veas algo mejor o encuentras algo mejor que eso, entonces haz lo que es mejor y expía tu juramento. Es una guía del profeta sallallahu alaihi wasallam en cómo cuál es la expiación del juramento, y el Sheikh va a explicar esto, Entonces, esto incluye a quien jura abandonar un acto obligatorio o recomendado. Debe expiar su juramento y realizar el acto obligatorio y recomendado que juró abandonar. Esto incluye a quien jura realizar un acto prohibido o desaprobado. Dice el Sheikh, si le debe ordenar que abandone ese acto prohibido o desaprobado y expiar, o debe de abandonarlo, dice, se ordena que debe abandonar eso y expiar su juramento. Allah subhanahu wa ta'ala
menciona en Surat al-Ma'idah, dice el Sheikh: وَلَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا أَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّرْتُهُ إطعام 10 مسكين من أوسط ما تطعمون أهليكم وكسواتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. نعم. Que Allah subhanahu wa ta'ala dice: Allah no los culpará por lo que no es, o por los juramentos o sus juramentos que hicieron sin intención, ¿no? Pero si por los que habrás hecho con intención, pero sí los culpará por eso. Y su expiación consiste en alimentar a 10 pobres con el promedio de lo que alimentas a tus familias y vestirlos, o liberar a un esclavo. Pero quien no encuentra eso debe ayunar 3 días. Esa es la expiación por sus juramentos cuando los habrás hecho, pero deben guardar sus juramentos. Entonces, la expiación de jurar por Allah que vas a hacer tal y tal cosa y no cumples con ese juramento, entonces la expiación es alimentar a 10 pobres con la comida que normalmente le das a tu familia, o sea, el mismo tipo de plato o comida que tú comes y tu familia, o liberar, o vestirlos con la ropa completa como vistes a tu familia, o liberar un esclavo, y si no tienes eso, pues ayunar 3 días, ayunar 3 días. Esa es la expiación de el juramento. Entonces el Sheikh sigue, dice: las 4 categorías están incluidas en su declaración, en su dicho, donde Allah subhanahu wa ta'ala dice, donde el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: "Fa'ti alladhi huwa khair". Entonces elige lo que es mejor. Es decir, si has hecho un juramento que vas a hacer tal cosa, pero si ves que hay otra cosa de más grande beneficio para tu dunya y ákhira, pues elige lo que es mejor y expía tu juramento. Es decir, cumple con esa expiación y no habrá ningún problema, ¿no? Porque hacer lo que está ordenado absolutamente y dejar lo que es prohibido absolutamente es el khair, dice el Sheikh, es el bien, o es lo bueno, ¿no? Entonces dice el Sheikh, este es el significado del dicho de Allah subhanahu wa ta'ala, donde dice: وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرَّؤُوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ. ¿No? Que Allah subhanahu wa ta'ala dice: y no tomen a Allah como excusa para sus juramentos, para impedirlos de ser rectos, temer a Allah o hacer la paz entre las personas, ¿no? Entonces, que no deben de usar Allah o el nombre de Allah, o usar Allah como una excusa para impedir de ser justos y rectos, o temer a Allah, o hacer la paz entre la gente. No. El significado de esto es, dice el Sheikh, no hagas del juramento una excusa, una barrera, ni un impedimento
para practicar la justicia y la piedad. O sea, decir que has jurado hacer tal cosa, o has jurado ser tal, o has hecho tal decisión y has jurado por Allah que vas a cumplir con tal cosa, ese juramento no debe de bloquearte o impedirte de cumplir con algo mejor que eso, con algo mejor, como la justicia, como la piedad, o como la paz entre las personas, ¿no? Si juras abandonar estas cosas, o si juras abandonar algo que es bueno, y te das cuenta, pues debes de dejarlo y hacer lo que es mejor, ¿no? Más bien, descree de tus juramentos, dice el Sheikh, practica la justicia y la piedad y logra la paz entre las personas. Esto es mejor para ti y tu din. No. Sigue el Sheikh y dice, este hadith indica entonces, indica que es preferible cumplir el juramento en asuntos distintos a estos. Y sin embargo, si el juramento consiste en hacer algo ordenado o en dejar algo prohibido, no se tiene derecho a romperlo. Si el juramento, la persona hace un juramento para hacer algo ordenado, como cumplir con las 5 oraciones del día, o dejar algo prohibido, que jura por Allah que va a dejar, digamos, de fumar cigarros, o va a dejar tomar alcohol o algo así, no tiene que dejar ese juramento. No se tiene o no hay derecho para romperlo. Dice el Sheikh, sin embargo, si se trata de hacer algo permisible, algo que es permitido, o sea, no es obligatorio, pero es permitido hacerlo, se puede elegir entre ambas opciones, hacerlo o no hacerlo, cumplirlo o no cumplirlo, pero cumplir con el juramento es preferible, dice el Sheikh. Es preferible. No. Sigue Sheikh Abdurrahman al-Sa'di y dice, sabe que la expiación solo se requiere para un juramento hecho para el futuro si se hace el juramento y la persona lo rompe. O sea, si hace el juramento y la persona lo rompe, es lo que se necesita la expiación. ¿No? La expiación se basa en la elección entre liberar un esclavo, alimentar 10 siervos, o vestir a 10 siervos, o sea, pobres, estamos hablando de alimentar pobres o vestir pobres, y si no se puede alguno de estos, pues se debe ayunar 3 días, y esa es la expiación, así como lo menciona Allah subhanahu wa ta'ala en la aya. Y termina el Sheikh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullah ta'ala diciendo, en cuanto a jurar cosas pasadas o juramentos vanos, como decir no, por Dios, la wallah, o sí, naam wallah, balla wallah, estos dichos y expresiones que son muy comunes entre la gente común en relación a su discurso cuando habla, no hay expiación para esto, y Allah subhanahu wa ta'ala sabe más o sabe mejor. No. Y aquí no hay expiación para eso porque la persona no tiene es una expresión que se dice, aunque la gente debe tener cuidado de decir wallah o jurar por Allah. Debe tener cuidado en eso, pero si la persona lo dice así
sin hacer la intención de hacer un juramento, pero nomás lo hace para mencionar el nombre de Allah, pues entonces los sabios han dicho que no hay expiación para eso. Wallahu ta'ala alam. No. El comentario de Sheikh Ubaid sobre esto, Sheikh Ubaid al-Jabari rahimahullah ta'ala menciona: هذا حديث صريح في أن ينبغي على المسلم أن يبتعد عن المناصب ولا يسعى إليها. Yani que este hadith dice claramente que un musulmán debe evitar las posiciones o esas autoridades y no buscarlas. Y que si está él afligido por ellas, o es decir, afligido, es decir, que le han puesto esa carga sobre él y ha caído en esa responsabilidad o esa dificultad en tener esa responsabilidad, pues debe de buscar la ayuda en Allah subhanahu wa ta'ala. Y Allah subhanahu wa ta'ala lo va a ayudar. ¿No? Dice el Sheikh, comentamos esto para mayor beneficio, inshallah. Dice el Sheikh que hay algunas excepciones a esta prohibición. La primera, si un hombre sabe que el gobernante lo nombrará para un puesto, le presenta lo que es capaz de hacer. Le presenta lo que puede hacer porque está dentro de su jurisdicción. Esto es como lo que hizo el veraz, el profeta Yusuf alayhi salatu wasalam, cuando tenía conocimiento que el rey de Egipto, o el Aziz, como su título es, al-Aziz, lo nombraría. Lo acercó y el Sheikh dice, lo acercó y le dijo: innaka al-yawm ladayna makinun amin, que dijo, de hecho, hoy estás con nosotros establecido y confiable. Y después le dijo, a Yusuf le dijo, yani, ij'alni ala haza'in al-ard, asígname sobre los tesoros de la tierra. ¿No? O sea, dame esa posición, dame esa autoridad. Y esto está en la sura de Yusuf, en la historia de Yusuf, y esto es, dice el Sheikh, que el profeta Yusuf alayhi salatu wasalam no lo hizo buscando poder o autoridad para sí mismo, o para ganar o lograr materiales o riquezas. No lo hizo para eso, pero lo hizo para traer beneficio al pueblo, porque él era el único capaz, con la habilidad de establecer esa autoridad correctamente con la ayuda de Allah subhanahu wa ta'ala. No, y él no dejó de depender en su Señor. No dejó de depender en su Señor. Y eso es claro porque no dejó de hacerlo cuando estaba en prisión. Si han leído la historia de Yusuf alayhi salatu wassalam, que no dejó de depender en su Señor, hasta que su Señor lo sacó de la prisión y lo estableció con autoridad, subhanallah. No. Entonces el Sheikh sigue y menciona, esto está dentro de su capacidad, o sea, esto estaba dentro de su capacidad, de su habilidad de Yusuf alayhi salatu wasalam, y esto estaba correcto en hacer. En esto radica la validez de la tutela, dice el Sheikh, de un musulmán por parte de un incrédulo. Es decir, que se prefiere un creyente sobre un incrédulo. ¿No? Y que la autoridad de un incrédulo que tiene la habilidad y la autoridad de dar una posición o una
una plaza a un creyente sobre a un incrédulo, pues el creyente es mejor. Dice el Sheikh, entonces, si un estado, dice el Sheikh, un estado incrédulo se apodera de un país musulmán, dice, designa a un hombre de ellos, de los musulmanes, que se pone, de los incrédulos sobre los musulmanes, que un incrédulo se pone en autoridad encima de los musulmanes, entra ese gobernante o ese gobierno o ese país, ese ejército, esa fuerza de los incrédulos y conquistan las tierras de los musulmanes y ponen encima de los musulmanes un gobernante incrédulo sobre los musulmanes, dice el Sheikh, es un deber escucharlo y obedecerlo. Él ya se estableció como gobernante, ya es el gobernante, ya tiene él el poder y autoridad sobre la tierra. Es algo que la gente no entiende. No importa que el incrédulo lo tomó con fuerza, lo robó y lo quitó con fuerza. Si ya está establecido, si su ley y su autoridad ya es reconocido como la ley de la tierra, pues entonces ya es el gobernante. Y si es el gobernante, pues se tiene que escuchar y obedecer. ¿Te gusta o no te gusta? ¿Te gusta el gobierno o no te gusta el gobierno? ¿Te gusta el gobernante o no te gusta el gobernante? La autoridad ya está establecida y se tiene que obedecer siempre y cuando, dice el Sheikh, excepto en desobediencia a Allah subhanahu wa ta'ala. ¿No? Entonces, si hace esto, su autoridad es válida y la gente bajo de su cargo, ya sean incrédulos o musulmanes, tienen que obedecerlo. Igual vemos que los incrédulos, cuando ponen encima de su gente un musulmán, como en la historia de Yusuf, alayhi salatu wasalam. El Sheikh menciona claro que poner un musulmán que teme a Allah subhanahu wa ta'ala, un creyente que adora a Allah subhanahu wa ta'ala y ve por los musulmanes, los creyentes, igualmente es justo con los musulmanes y no musulmanes, y establece la justicia en la tierra para los no musulmanes y los musulmanes, y no oprime uno o el otro, ¿no? Entonces, esto es del gran favor, dice el Sheikh, de Allah subhanahu wa ta'ala, que da al pueblo, ¿no? Sin que ellos reconocen, porque hay gente que se va a enojar que hay un musulmán en autoridad sobre ellos, y ellos son incrédulos. No saben por qué este musulmán está pero este musulmán, por ejemplo, es mejor que los incrédulos, porque los incrédulos en la política roban y mienten y engañan y solo tienen esa plaza o esa responsabilidad para lograr sus deseos y ganar para ellos mismos y quitar del pueblo para ellos mismos. ¿No? Pero el que teme a Allah subhanahu wa ta'ala usa su autoridad para beneficiar al pueblo y la gente, y no a sí mismo, y no para él mismo. ¿No? Dice el Sheikh, segundo asunto, si una persona se da cuenta de que si no asume el liderazgo, ni se ofrece para él, este será asumido por un infiel o un incrédulo secular que no teme a Allah en su trato con los musulmanes, ni respeta ningún pacto con ellos, no respeta el Islam. Pues entonces, en este caso, no hay
no hay ningún problema a que se ofrezca para esa plaza o esa responsabilidad, y su meta, intención, dice el Sheikh, debe ser establecer la justicia entre los musulmanes y servirles de una manera que logre su bienestar en su sustento, en su religión y en su vida mundana, dice el Sheikh. No está permitido que su meta sea obtener el cargo y sus beneficios únicamente o solamente para él. Solamente para él. Nada. Y el Sheikh dice, y Allah sabe mejor. Y con eso, Juan, barakallahu fikum, terminamos la explicación del hadith con el comentario de Sheikh Ubaid. Y aquí vamos a parar la clase. Juan, barakallahu fikum. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين. Si hay unas preguntas o algo, Juan, en que puedo ayudar, inshallah, haré lo posible. No. Aquí me enviaron una pregunta. Preguntan que si entonces no es... que si es permitido entrar a las políticas modernas hoy en día, tratando de ser elegido para una plaza o una autoridad. Pues no, así como lo hacen, estás pidiendo al público que te elige. Y esto es lo que prohíbe Allah subhanahu wa ta'ala, o el profeta sallallahu alaihi wasallam en este hadith. Lo que le dijo a Abdurrahman ibn Samura, de que no busque y no pide la autoridad. Y en otra narración o otras narraciones el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, el que busca la autoridad y pide la autoridad, no se le debe dar ese puesto o esa plaza. No se le debe dar la puesta o la plaza y puesto de autoridad a quien lo pide. A quien lo pide. Así que estos campañas y estas temporadas de que estos políticos andan trabajando duro para que el pueblo lo votan por él, pues eso todo es lo que él está haciendo, invirtiendo dinero para que él gane ese puesto o esa plaza o esa oficina o esa autoridad, pidiendo a la gente que lo elige. Entonces eso no es permitido, Juan. Eso no es permitido. No. En el Corán y la Sunna, dice la pregunta, vemos el juicio de una persona que es esclavo o una persona que es esclava. Hoy en día hay personas que tienen ese juicio de esclavos. Pues, wallahu a'lam. Pero ese juicio no está prohibido para hoy en día. Porque los esclavos vienen de guerras. En los tiempos antiguos, ¿de dónde venían los esclavos? Los musulmanes no hacían esclavos así como los europeos hicieron los esclavos. Los europeos robaban la gente de su país y los llevaban a otra tierra y los hacían esclavos. Eso es un crimen. Ellos eran criminales. Robaban la gente, los golpeaban y les torturaban y los hacían esclavos.
¿no? Eso es haram. El musulmán no puede hacer eso, ni el gobernante musulmán puede hacer eso. Eso es haram. Lo que es permitido en el Islam es aquellos hombres o aquellos enemigos que están en el combate, en la guerra, que pelean físicamente, ese pueblo o esa gente que está en el lado del enemigo, que está peleando en contra de los musulmanes, físicamente tratando de matar y conquistar los musulmanes, ambos, los que están en la guerra peleando y la gente que les está ayudando allí en el combate, ellos, si los musulmanes ganan y queda gente allí, las mujeres, los niños, los hombres que quedan allí se conviertan en esclavos. Se convierten en esclavos para servir los musulmanes. Y ese es el precio que pagan para combatir contra los musulmanes. Ellos están combatiendo y están tratando de matar a los musulmanes. Entonces, si los musulmanes no los matan, se conviertan en esclavos. ¿No? Propiedad de los musulmanes, del gobernante musulmán, y el comandante o el gobernante, o el comandante que tiene la autoridad de dividir todo lo que se colecta de la ganancia de esa guerra, ya sea de armas, de caballos, de propiedades, de lo que sea. El comandante divide primeramente a los soldados del combate, basado a su rango, basado a su responsabilidad, basado a su esfuerzo, y reciben pues esto como recompensa. Entonces puede ser propiedades, puede ser plata, puede ser oro, puede ser armas, caballos, puede ser varias cosas, comida, y también gente que se convierten en esclavos. Eso es como se convierte la gente en esclavos en el Islam. Entonces hoy en día las guerras modernas no hacen eso. Pero no es porque es prohibido para nosotros hacerlo. Se puede hacer. Pero el gobernante tiene la opción de hacerlo o no. No es que es obligatorio para él hacer eso. Entonces, si no lo hace, pues no lo hace. El gobernante no está obligado a convertir la gente en esclavos. No. Pero era algo que era permitido para los musulmanes hacer en los tiempos. Hoy en día la guerra se ha convertido a una guerra diferente, en una diferente manera. Entonces, la mayoría de los lugares países musulmanes que han entrado en guerra, no hacen eso. No hacen eso. Y Allah sabe mejor. Si no hay más preguntas, me despido. Y hasta la próxima clase. Tenemos mañana, inshallah, la clase de las lecciones importantes del imam Sheikh Abdulaziz bin Baz, rahimahullah ta'ala, con la explicación de Sheikh Abdulrazak al-Badr, hafidhullah ta'ala. Naam, entonces hasta la próxima clase. Ikhwan, barakallahu fikum. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik. وأشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.